Hola y bienvenidos a Iglesia Online. Espero que estés disfrutando muchísimo este mes de diciembre. Es, creo, mi mes favorito de todo el año, pues porque siempre hay mucho que celebrar. Iglesia es un espacio para todos donde explorar la fe. Y en diciembre especialmente, pues hay mucho que celebrar, hay mucho que explorar cuando se trata de la fe, porque recordamos la venida de Jesucristo al mundo. Todos los domingos en Iglesia estamos transmitiendo a partir de las 9 de la mañana en Facebook, en YouTube, en Instagram TV. Y nos encantaría que puedas compartir esto con otras personas para que más puedan disfrutar de estos programas que creamos. Todo lo que hacemos lo hacemos con el propósito de guiar a las personas en una relación creciente con Dios. Hablando nuevamente de diciembre, de celebraciones, de felicidad, estamos en la segunda parte de nuestra serie Buenas Noticias, donde estamos hablando de qué significa esta realidad de que Dios se hizo hombre en Jesucristo para venir a caminar entre nosotros, a enseñarnos a ser y a darnos las buenas noticias. Así que estoy súper emocionado de poder compartir este programa con ustedes. Nuevamente estamos conectados con Open House Project desde San José, Costa Rica, y hoy está compartiendo el mensaje Gilbert Carazo, y estoy muy contento de que puedan ustedes escuchar de Gil en este tiempo. Así que bienvenidos nuevamente a Iglesia Online y disfruten este programa. Frosted window panes, candles gleaming inside, painted candy canes on the tree. Santa's on his way, he's filled his sleigh with things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Merry Christmas. May your New Year's dreams come true. And this song of mine in 3/4 time wishes you and yours the same thing too. It's that time of year when the world falls in love, and every song you hear seems to say Merry Christmas. May your New Year's dreams come true. And this song of mine in 3/4 time wishes you and yours the same thing too. En las montañas, en el valle, en las ruidosas calles, en el desierto vacío, en nuestra esperanza, en la crisis. Nunca estamos solos.
Muy buenas tardes, qué linda época en la que estamos, la época navideña. Yo soy Gilbert Carazo, soy parte del equipo de voluntarios acá en Open House y me encanta la Navidad. Yo sé que de todo hay en el mundo, hay personas que les gusta la Navidad, están todos los que son más Grinch, pero yo soy fan de la Navidad, me encanta. Desde que yo estoy en noviembre ya tengo mi playlist navideño y alguna gente se monta al carro y me dice, ay Gil, no sea tan intenso, que falta un tiempo para diciembre, pero es parte de mi encanto por la Navidad. Cuando empiezo a ver las luces, cuando ya veo el vasito de Starbucks con el logo navideño, ya siento esta época bonita y bueno, a mí me encanta la Navidad, pero a la vez sé que este es un año diferente, sé que hemos pasado por un montón de retos, por un montón de circunstancias e incluso la misma Navidad va a ser un poco diferente. Cierto distanciamiento, ciertos cuidados nos llevan a un reto de Navidad diferente este año y está bien. Incluso está bien si usted no es tan fan de la Navidad, está bien si usted es medio Grinch, no pasa nada. Yo creo que cada uno tiene una experiencia, una vivencia diferente de fin de año, pero al final lo que nos encantaría acá en Open House es que todos podamos recordar y sí valorar la importancia, el significado, el fondo de la Navidad. ¿Por qué decimos que son buenas noticias lo que estamos celebrando? Y bueno, parte de algo que les he contado, yo soy psicólogo y parte de lo que pienso constantemente es el tema del comportamiento humano. Naturalmente es mi profesión y un área muy interesante del comportamiento humano es la moral. Aquello que está bien o aquello que está mal. Incluso si uno hace un análisis psicológico, filosófico, antropológico, incluso a nivel teológico de la moral humana, se puede generar una conversación muy enriquecedora, muy interesante. Hasta podemos generar apologética de la fe, defensa de la fe, desde este tema de la moralidad humana. Pero sin profundizar mucho, lo que quiero empezar diciendo es que yo creo que en cierta forma todos asumimos como un código de valores, algo así como que creemos en un código universal de deberes que asumimos, que tenemos, de lo que está bien, de lo que está mal. Algo adentro mío que me lleva a evitar ciertas cosas o procurar otras. Por ejemplo, si estoy haciendo una fila en el banco o estoy en un medio de transporte y veo personas de tercera edad que se acercan, hay algo adentro mío que me dice levántese y déles campo, permíteles pasar en la fila. O si yo hice algo que ofendió a un ser querido, hay algo adentro que me dice pida disculpas, arregle las cosas. Hay algo adentro nuestro, algo intrínseco que nos lleva a asumir este código de valores, de deberes que yo tengo. Sin embargo, no es solo algo que lo tengo para mí, ¿verdad? A veces yo asumo esos deberes, pero siempre creo también en un código universal de deberes que asumo o que asumimos que los demás deben seguir. Y aquí se pone un poco más complejo, porque ya no es solo que tengo una moral propia, sino que tengo una expectativa de comportamiento moral de los demás. Y usted dice, ¿cómo así? Es cierto, pensemos por un momento. Nos gusta o bien se nos hace fácil señalar, juzgar, pensar en lo que la otra persona está haciendo, si está bien o está mal, y a veces somos menos conscientes con nosotros mismos. Es fácil cometer errores, pero enojarnos o molestarnos cuando alguien comete un error similar. O sea, lo que estoy diciendo literalmente es que a los mentirosos no les gusta que les mientan. A los ladrones no les gusta ser robados. Si alguien es ladrón y se mete a alguien más a su casa y le roba cosas, él no va a pensar, ah, bueno, está bien, así es la vida. No sé, dando y dando. No, probablemente se va a molestar, se va a enojar, tal vez hasta llame a la policía. A los infieles no les gusta que les engañen. Bueno, en mi profesión, que atiendo muchas parejas o muchas personas con problemas de pareja, he visto muchos casos de personas que han sido infiel en su matrimonio una o varias veces, pero cuando la otra persona ha sido infiel, entran en crisis. No estoy diciendo que no debería ser una crisis, claro que lo es. Lo que estoy diciendo es que yo puedo ser alguien que comete ciertos errores y aún así ofenderme o molestarme cuando el de a la par los comete también. Es parte de nuestra forma de ser, es parte de nuestra manera de pensar donde se nos hace fácil juzgar a los otros. Es como que no podemos evitar pedir cuentas a los demás por estándares externos que nosotros mismos normalmente ignoramos. Y ahí hay un gran problema. Y yo quisiera hoy que nos tomemos unos minutos para hacer conciencia. Es muy fácil juzgar a los demás, es muy fácil ver a los demás por debajo del hombro o pensar del hombro o pensar menos de los demás. Pero la verdad con la que quisiera que nos confrontemos hoy es que nosotros no somos tan buenos. No somos tan buenos.
Yo honestamente tuve el privilegio y la dicha, y estoy eternamente agradecido con Dios y mis padres, de que desde que nací estuve criado en un hogar cristiano. He estudiado, o por lo menos conocido y escuchado historias de la Biblia desde que tengo memoria. Entonces eso es una gran bendición. Pero llegó un punto ya un poco más joven, más grande, donde empecé a sentirme muy bien conmigo mismo, a sentirme muy puro, muy espiritual, incluso a pensar en otras personas u otras iglesias u otras comunidades y pensar no son tan espirituales, no son tan buenos como yo, no son tan santos como yo, y me permití juzgar a otros. Incluso años antes de asistir a Open House, yo tal vez no entendía algunas iglesias con una visión un poco más efectiva para alcanzar a las personas que están afuera, lejos de la religión y que no conectan con la religión. Pero yo, en mi silla de juicio y de alta pureza y santidad, me permitía creerme muy bueno y ver a los demás que no eran tan buenos. Pero estaba muy, muy equivocado. Lo que estaba era engañado. Y lo que yo quiero es que a usted y a mí no nos pase eso, que no nos autoengañemos creyendo que somos tan buenos y que tengamos la perspectiva correcta. Y para hablar de la perspectiva correcta, quiero recordarles acerca de un personaje muy interesante que se llama Pedro. Y esa historia está en Lucas 5. Vamos a leer. Dice que un día Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Jesús era top. Todos querían escuchar su manera de enseñar y de contar el mensaje de Dios. Entonces hay mucha gente alrededor. Pero dice que vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes, o sea, habían vuelto a pescar, las dejaron ahí y continuamos. Se subió en una de las barcas que pertenecía a Simón. Simón, estamos hablando de Pedro, el famoso Pedro, San Pedro, el que todos, probablemente la mayoría hemos escuchado. Y le pidió que la alejara un poco a la orilla, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Entonces, debe ser un poco impresionante porque tanta gente que estaba viendo a Jesús, el montón de fans, y de pronto él se sube en la barca de Pedro. Seguro Pedro dijo, wow, la estrella, el famoso, está aquí conmigo, y aún así no se imaginaba lo que iba a pasar, porque resulta que terminó de enseñar y le dijo, bueno Pedro, vámonos mar adentro, vamos a ir a pescar. A lo que Pedro le respondió a los compañeros, Jesús, perdón, pero es que nosotros somos expertos en pesca y aquí se pesca de noche, ya estuvimos en las horas de mayor pesca y no hemos pescado nada, o sea, hoy no hay nada, no hay nada que pescar, ya los expertos sabemos y no hay nada. Y Jesús les dijo, no importa, vamos adentro. Pedro no se resistió mucho, fueron a pescar y cuando sacaron la red, eran tantos los peces que no cabían, tuvieron que venir las barcas alrededor y aún así casi se hunden dos barcas llenas de peces que habían logrado pescar, gracias a Jesús que de alguna forma seguía siendo Dios y seguro tenía un poder especial sobre la naturaleza y hasta los peces le hacían caso y pescaron. Entonces, ante este momento, Pedro se da cuenta que no estaba en su barca un maestro más, cualquier rabí judío más, había alguien especial. Literalmente al ver esto, al ver la pesca, literalmente había sido como un milagro la cantidad de peces que habían, la cantidad de gente, por seguro Pedro hizo conciencia y dijo, wow, esta persona que acaba de hacer esto extraordinario, tiene un montón de seguidores que lo están escuchando, hay algo especial en él, algo está pasando que yo no había visto, que no había entendido. Yo creo que por un instante el mundo de Pedro como que se sintió fuera de balance, como que se le movió el piso, como que se dio cuenta que estaba a la par o frente a alguien altamente especial y ya no se sentía tan bien consigo mismo. Entonces, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Wow, no es que Pedro había hecho algo malo, en realidad le prestó la barca a Jesús, le hizo caso a Jesús, no había hecho algo malo ahí propiamente, pero yo creo que por primera vez en su vida tuvo la perspectiva correcta de quién era él y quién era Jesús. De nuevo, no fue que confesó un pecado, no fue que dijo algo en específico, pero como que se le abrieron los ojos espirituales y se dio cuenta que esa persona que estaba a la par de él era alguien, como les digo, extraordinario. De pronto todavía no estaba seguro quién era Jesús, tal vez no estaba seguro que era el Mesías, pero se dio cuenta que había divinidad en él y tuvo la reacción más humana y más natural al decir, soy un pecador. Frase célebre de Pedro, pero saben,
yo creo que usted y yo nos deberíamos identificar con esto. Aquel Gil más joven que se sentía muy santo y muy puro y hasta se atrevía a juzgar a otros cristianos que pensaran o actuaran diferente a él, también llegó a tener la perspectiva correcta. Y saben, eso es lo que yo soy, un pecador. Un pecador, y esto es lo grandioso, lo increíble del mensaje de Jesús. Y por eso, gente, creemos que son buenas nuevas. Porque es la comprensión correcta de cuál es mi condición como ser humano, de imperfecto, de pecador, incluso de inmerecedor de la relación, de la comunión con Dios, quien es perfecto y santo, y yo que tengo tantos errores, tantos pecados, tanta imperfección, no lo merezco. Y cuando uno tiene esta conciencia, ya no tiene ninguna manera de sentirse más que otro, no tiene ninguna forma de sentirse más importante, más santo o más digno, porque soy un pecador. Y ante esta conciencia, yo creo que Pedro sintió algo así como: necesito que usted se aleje para poder sentirme bien conmigo mismo. Yo que me creía tan santo, que me creía tan bueno, ahora delante de Jesús me siento mal conmigo mismo porque veo la realidad de quién soy. Tal vez a usted le ha pasado eso, tal vez hoy está pensando: wow, ese soy yo. Al pensar en un Dios tan perfecto y tan bueno y verme a mí mismo tan imperfecto, me doy cuenta que yo como jefe he sido poco amable, que no he tenido tanto respeto y cortesía con las personas que trabajan conmigo. Me doy cuenta que como padre he fallado, he sido un poco lejano, he sido un poco ausente. Después del divorcio no he estado tan presente más que en lo económico con mis hijos y me siento mal conmigo mismo. Tal vez usted ha sido infiel al pacto matrimonial, al compromiso, ha sido infiel con su esposa o con su esposo y hoy está escuchando esto diciendo: así me siento yo. Me siento como que tengo que decirle a Jesús: aléjese porque no soporto estar cerca y darme cuenta de mi condición. Incluso he aprendido a vivir con eso, he aprendido a vivir un poco con la culpa, pero cuando me acerco a Jesús, es como que siento: yo estaba bien hasta que usted apareció y ahora sé mi realidad. Soy un pecador, no lo merezco. Pero esto que sigue me encanta, porque Pedro dice lo que usted y yo hemos dicho: soy un pecador, aléjese de mí. Y la respuesta de Jesús, probablemente sonriendo y viendo a Pedro a los ojos, fue la siguiente: no temas, no temas. No le dijo: es cierto, Pedro, sos un pecador, es cierto, aún más, vas a pecar peor, el día de mañana me vas a negar 3 veces, esto y esto y eso. No, Jesús ya sabía todo esto y aún así solo le dijo: no temas, no temas. Y continúa diciendo: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Verdad? Y era un poco la idea de que ahora él iba a ser una metáfora de que iba a alcanzar a personas, hombres y mujeres que se acercaran a Jesús por medio de que el mensaje que Pedro iba a llevar. Y después de estas pocas palabras, todo cambió para Pedro y para sus compañeros. Continúa el siguiente y dice: así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Cuando nos acercamos a Jesús pasan 2 cosas. 1, nos damos cuenta de esta condición de imperfectos, pero 2, todo cambia. Dejamos la manera de pensar que teníamos, dejamos la cosmovisión que traíamos, dejamos prácticas, comportamientos y seguimos a Jesús, seguimos sus enseñanzas, su amor, su forma de ver el mundo, su forma de amar a los demás. Y por eso yo creo que el mensaje de Jesús son buenas noticias. Y esto es lo que estamos celebrando en Navidad, las buenas noticias de que Dios mandó a su Hijo al mundo para darnos este mensaje de amor, para salvarnos porque no éramos dignos del amor, de la salvación o de la eternidad con Dios. Por nuestra propia cuenta, por nuestros pecados, no lo merecíamos. Y eso es lo que les quiero decir hoy, que son buenas noticias porque no somos tan buenas personas. Más bien nos parecemos a Pedro. Nos parecemos a Pedro de que al acercarnos a él nos damos cuenta de cuán imperfectos somos. Y nada más quiero recordar rápidamente una parábola que en algún momento enseñó Jesús y la mayoría la hemos escuchado, la conocemos como la parábola o la historia del hijo pródigo. Habla de un muchacho que era el hijo de un hombre adinerado y un día le dijo: papá, deme toda mi herencia porque me voy a independizar y voy a hacer mi vida. Se malgastó toda su herencia en una vida irresponsable, de vicios, de excesos. Y tiempo después, cuando no tenía nada de plata, buscó sobrevivir. Llegó a un punto tan bajo de tener los peores trabajos y en la desesperación de tener un trabajo muy por debajo de la dignidad humana, un día dijo: bueno, hasta los esclavos de mi padre tienen un mejor
estilo o calidad de vida que yo, aún como esclavos. Voy a volver a la casa de mi papá y le voy a pedir que me permita ser su esclavo. Aún eso va a ser mejor que lo que tengo hoy. El muchacho volvió a casa, no había ni llegado a la puerta cuando su papá no lo buscó para ser el esclavo, ni para ser siervo, ni para reclamarle. Corrió a sus brazos y lo abrazó y le dijo, bienvenido a casa. Esta es la historia de Pedro, esta es la historia del hijo pródigo es una parábola, es un cuento, pero al final es la historia suya y es la historia mía. Es la historia de todos nosotros, que hemos pecado, hemos fallado, que seguimos fallando, pero cuando nos encontramos con Dios, eso es lo que escuchamos, bienvenido a casa. Así que descubrir a este Dios tan amoroso y tan perfecto y a la vez nuestra condición de pecadores cambia todo, cambia la perspectiva de mí mismo y de cómo veo el mundo, de cómo veo a las demás personas, porque ahora entiendo que solo por medio de alguien es que tanto mi prójimo y yo tenemos la capacidad de acercarnos a Dios. Y ese alguien se llama Jesús. Y quiero nada más leer este último versículo escrito por el apóstol Pablo, San Pablo, que en su carta a los romanos dijo lo siguiente: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Lo que quiere decir es, nuestra condición de imperfección nos ha alejado de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Necesitábamos a Jesús para que ese peso de pecado que nos alejaba de Dios fuera quitado y estemos reconciliados con Dios. Estas son las buenas nuevas de la Navidad, que Jesús vino al mundo y nos reconcilió con Dios. Que usted y yo, al acercarnos a Jesús, nos damos cuenta que somos pecadores imperfectos, que no tenemos nada de qué sentirnos prepotentes ni orgullosos delante de Dios, pero que por medio de Jesús podemos acercarnos a Él. No importa si usted está escuchando esto y se siente mal, como de nuevo, como padre, como jefe, como esposo, como esposa, como hija, no importa cuántos errores ha cometido, pero si usted hoy está aquí sintiéndose como identificado o identificada con lo que estamos hablando, esta es una gran y una muy buena noticia para usted. Por medio de Jesús tenemos acceso a Dios y nuestros pecados son perdonados y podemos acercarnos a Él confiadamente. Para nosotros es gratis, a Jesús le costó la vida en la cruz y eso es el regalo más grande que podemos abrazar, recibir y contarle a alguien más en Navidad. Si usted está en esta situación y quisiera acercarse, no hay nada que hacer más que creerlo y asumirlo y caminar en eso. De pronto, orar y confesar a Dios o decirle, ¿verdad?, que creemos en eso es importante. No hay que ser un experto en oración, no hay que saber mucho. Tal vez decir algo tan simple como lo siguiente, eso es el primer paso. Padre Celestial, he pecado. Soy un gran imperfecto, ahora soy consciente de mi condición. Soy un pecador en necesidad de un Salvador y ese Salvador es Jesús. Y por eso pongo mi fe en la muerte de Cristo como el pago por mi pecado. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos para acercarnos a Él y recibir el regalo más grande en esta Navidad, que son las buenas noticias de la salvación de Dios. Quiero hacer una pequeña oración y si usted se siente identificado o identificada, ore conmigo algo similar a esto. Gracias Dios porque me creaste. Gracias porque aunque ahora tengo conciencia que soy un pecador y que no merezco tu amor, tu eternidad y tu salvación, por medio del sacrificio de Cristo, me has hecho merecedor de tu amor, de tu perdón, de tu salvación. Así que quiero seguirte, quiero amarte y quiero vivir bajo tu voluntad y tus mandamientos. Acepto tu abrazo y acepto tu bienvenida a casa de nuevo. Amén. Si usted hizo esta oración, nada más quiero contarle lo último. Al final de la historia de la parábola del hijo pródigo, Jesús dijo que hay más felicidad, más alegría, más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por cualquier otra cosa. Si usted ha creído y ha tomado esta decisión, yo estoy seguro que hoy en el cielo hay gran alegría porque usted ha decidido recibir el regalo de Jesús y además creo que en el cielo está Dios con una gran sonrisa y sus brazos abiertos diciéndole bienvenido, bienvenida a casa. Gracias nuevamente por tomar el tiempo y conectarte con nosotros durante este programa. Espero de corazón haya sido muy provechoso, muy útil para cada uno en su caminar de fe. Si podemos servirles en algo, por favor escríbenos a contacto@iglesia.mx. Estamos a tus órdenes y nos encantaría estar en contacto contigo.
Es un mes de festividades, es un mes de alegría, es un mes de amistades, de familiares, de pues gran gozo. Y deseo para cada uno que así sea esta próxima semana. Los espero la próxima semana para la tercera parte de esta serie Buenas Noticias, y hasta mientras, pues feliz diciembre. Hasta pronto.